Bien, vamos a hacer el punto 4c del práctico 4. El 4c nos preguntan para qué valores de t son continuas las siguientes funciones, particularmente la c esta que está acá. Y el estudio de continuidad es igual al que trabajaban en análisis 1, que trabajamos acá. Básicamente que ahora hay que ver la continuidad de las tres coordenadas y ver. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de arrancar es ver el dominio de cada una de estas. Ver el dominio para poder estudiar la continuidad. En qué punto es continuo. Tenemos la f de t, g de t y la h de t. La f de t, fíjense, es el arcoseno de t cuadrado menos 4t más 4. Y esta función es continua. Perdón, estoy viendo el dominio, perdón. Esta función tiene como dominio, lo importante que tener en cuenta es que el arcoseno solamente está definida el dominio, donde el argumento tiene que estar cerrado en menos 1, cerrado en 1. Es decir, tenemos que tener que t cuadrado menos 4t más 4 no puede ser, digamos, mayores a 1 o menores a menos 1. Entonces vamos a analizar los casos extremos, o sea, cuando esto vale 1, que es básicamente lo acomodamos, nos queda igual, pasamos el menos 1 restando, nos queda más 3 igual a 0, y resolvemos esta ecuación, nos queda un t1 igual a 3 y un t2 igual a 1. Y si resolvemos en el caso extremo cuando t cuadrado menos 4t más 4 tendría que ser menor que menos 1, bien, es decir, resolvemos aquellos valores de t que hagan que sea menor que menos 1, entonces primero igualamos, encontramos los valores y ahí después vemos. Si acomodamos, esto nos queda t cuadrado menos 4t y entonces quedan sumando más 5. Me está haciendo un lío entre las t y los 5. Si intentan resolver esto van a ver que no tiene solución. Es decir, nuestro argumento nunca va a ser menor a menos 1. Pero sí puede ser mayores que 1 cuando el t1 o sea, ¿cuándo va a pasar eso? Fíjense, si t1 vale 3, esto vale 0, o sea, esto que está acá nos da 1. Fíjense, lo podemos comprobar. 3 al cuadrado es 9, menos 4 por t es menos 12, 4. 4 más 9 es 12, menos 12 es 0. Ahora, si yo tengo un t más grande, si por ejemplo tengo un t igual a 4, 4 es 4 al cuadrado es 16, menos 4 por 4 es 16, más 4, se van y nos queda que esto vale 0. Es 0, vale 4. O sea, es mayor que 1. Mayor que... Acá en el anterior dice mal, porque 9 más 4 no es 12. 9 más 4 es 13. 13 menos 12 es 1, que es lo que queremos, ¿bien? O sea, si t vale 3, vale 1, que es el límite superior que el argumento puede tomar para que el arcoseno exista. En cambio, si t vale más que 3,
ya si vale más que 3, ya el argumento es mayor que 1 y por consiguiente no existe. Ahora, ¿qué pasa con, fíjense, ahora qué pasa con el t igual a 1? Si t vale 1, esto nos queda 9 al cuadrado, perdón, 1 al cuadrado es 1, menos 4 por 1 es 4, más 4, que se va, nos queda 1. O sea, si t vale 1, está bien, verificamos, estamos simplemente verificando lo que calculamos acá. Vale 1. Ahora, si tengo un t, mayor a 1 pero menor que 3, por ejemplo 2, queda 2 al cuadrado es 4, menos 2 por 4 es 8, más 4. Fíjense que esto sí es 0, entonces está entre menos 1 y 1, o sea, esto de acá es mayor que menos 1, pero a su vez menor que 1. Bien, entonces eso significa que está dentro de los valores permitidos. Ahora, si t vale menos que 1, o sea, por ejemplo 0, vemos que tenemos t al cuadrado es 0, menos 4 por 4, más 4 por 0 es 0, más 4, se nos da 4, que es mayor a 1. Bien, entonces está fuera del rango de los valores que permite el argumento del coseno, entonces los t menores que 1 no forman parte del dominio. O sea, si lo analizamos ahora todo esto en conjunto, vemos que t puede estar entre 1 y 3. Fuera de eso, no, el argumento del arcoseno va a ser mayor que 1, por consiguiente no va a existir. No pueden ser menores nunca que menos 1 porque esto no, estamos viendo esto no pasa nunca eso. Pero sí pueden ser mayores que 1, por consiguiente no existir. Entonces solamente los valores que están entre 1 y 3 son los permitidos para que esta función exista. O sea, el dominio de la f es cerrado en 1, cerrado en 3. Bien, ahora, entonces veamos ahora entonces la g de t. Tenemos la función racional menos 1 sobre t cuadrado menos 1. Esto es una diferencia de cuadrado, podemos escribirlo así para ser más fácil. No. Esta es una diferencia de cuadrado. T menos 1 por t más 1. Entonces habíamos dicho que para hacer una función racional, el denominador distinto de 0. Cuando el denominador se hace distinto de 0 es cuando, como vemos la diferencia de cuadrado, o t vale 1 o t vale menos 1. Entonces, como queremos que sea distinto de 0, tienen que ser distintos. Bien, entonces el dominio de G son las t tal que t es distinto a 1 y t es distinto a menos 1. Y finalmente vemos la h de t, que nos va a dar logaritmo neperiano de t más 1. Habíamos visto que los logaritmos, el argumento tienen que ser mayores que 0. ¿Bien? Entonces t más 1 tiene que ser mayor que 0. Es decir, t tiene que ser mayor a menos 1. Entonces el dominio de h es
abierto en 1, perdón, sí, abierto en -1, infinito. Bien, entonces con estos tres dominios vamos a ver el dominio de R. Acuérdense que en este punto no estamos viendo dominio, sino que estamos viendo continuidad, pero para poder ver continuidad en qué puntos son continuos, tenemos que analizar el dominio primero. Entonces el dominio de F, escribimos acá, es 1, 3. El dominio de G es las t tal que t sea distinto de 1 e i t sea distinto de -1. Y por consiguiente, y finalmente nos queda el dominio de H, que es abierto en -1, infinito. Entonces ahora veamos el dominio de nuestra función. Para eso usemos uso de nuestra recta numérica y veamos cómo es el dominio de cada uno. Acuérdense que el dominio de R es el dominio de F intersectado el dominio de G intersectado el dominio de H. Entonces grafiquemos primero el dominio de F. Tenemos entre 1 y 3. Tenemos que poner cerrado, porque los dos son cerrados. Círculo en punto completo. Y acá ponemos esta recta. Bien, entonces ahí tenemos el dominio de F. Por otro lado tenemos el dominio de G. Mantenemos abierto en 1. Acá tenemos 0, acá tendríamos -1. También es abierto. Pero todo el resto de las cosas son rellenas, ¿bien? Porque fíjense que es para todos los valores menos esos. Ese es el dominio de G. Y finalmente nos queda el dominio de H, que es abierto en -1. Y se va para la derecha y ese 5. Es todo eso, ¿bien? Ese es el dominio de H. Entonces, viendo la intersección de las tres cosas, el dominio de nuestra función va a ser, fíjense, en los puntos que están todos en común es entre el 3 cerrado y 1 abierto. Porque fíjense que 1 no puede valer porque la G no la permite, pero en la roja y en la azul sí existe, pero con que una no existe ya está. Y es lo único, o sea, este intervalo acá es la única parte en donde las tres funciones existen. Entonces, eso que está ahí es el dominio de R. Es decir, si lo escribimos, es abierto en 1, cerrado en 3. Bien, ahora, ¿para qué hicimos esto? Porque tenemos que ver continuidad. O sea, acá no termina el ejercicio. La continuidad es uso de las propiedades de continuidad. Vemos si está acá.
una función es continua si cada subcomponente es continuo. Bien, ese es el primer punto importante. ¿Y qué podemos usar con eso? Es que nosotros sabemos por teoremas de continuidades es que cada coordenada, por ejemplo, las funciones arcosenos son funciones continuas en su dominio, las funciones racionales son continuas en su dominio, las logaritmos neperianos por teorema son continuas en su dominio, y el dominio como es la intersección de las tres funciones, el dominio amarillo son partes de los dominios de estas tres. Entonces, por eso, por ese teorema, por teorema de funciones continuas, funciones continuas, la función R es continua en su dominio. Bien, entonces acuérdense, usando el teorema que acabamos de ver, para que sea continua la función, las tres componentes, en nuestro caso, tienen que ser continuas. Como sabemos por teorema de continuidades, que la continuidad del arcoseno es continuo en su dominio, la racional es continua en su dominio y el logaritmo es continuo en su dominio, como el dominio de R es la intersección de esos tres, por consiguiente este intervalo forma parte de los tres dominios, podemos asegurar que la función es continua en su dominio. Bien, fin. Una corrección que hay que hacer a esta parte es que no es continua en su dominio, sino que es continua en intervalo abierto 1, intervalo abierto 3. ¿Por qué no es continuo en su dominio? Porque fíjense que el 3 cerrado no puede ser continuo nunca, porque acá ven que el límite para allá existe, pero el límite para acá no existe. Por consiguiente no existe el límite, por consiguiente en R no es continuo en el intervalo cerrado, ¿bien? Entonces es continuo en el intervalo abierto 1, 3. Teniendo en cuenta ese detalle, ¿bien? En la parte del lado izquierdo no hay problema, como es abierto, no hay problema porque está abierto, digamos. Entonces nunca llegas. Pero cuando vos de este lado, ¿cuál es la problemática? Si de estado, fíjense, la verde no es problemática ni la azul, porque del lado acerco del lado izquierdo o derecho, el punto, el límite existe. Pero en la roja, que es la F, fíjense que solamente está definida del lado izquierdo. O sea, si me acerco para acá sí se un valor, pero para este lado como no está definida no puedo calcular el límite. Entonces el límite existe. Entonces el 3 no puedo decir que es continuo, sino que es continuo en todo el intervalo abierto 1-3. Bien, tengan en cuenta eso.